Mi nombre es Rubén Herrera, vengo a presentarles el anteproyecto de grado con el nombre de Estudio de la Dinámica del Carbono Orgánico del Suelo y Manejo Sostenible del Suelo en la cuenca del río Tinaco. Aquí tenemos el planteamiento del problema, donde la deforestación, la desertificación, el aumento de la temperatura superficial, el avance de las fronteras agrícolas y la sequía causante de todo esto. Pero todos estos problemas conducen a escenarios de degradación de la tierra que afectan la dinámica del carbono orgánico del suelo y alteran el funcionamiento lógico de una cuenca. En los objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, que es estudiar la dinámica del carbono orgánico del suelo y proponer un manejo sostenible del suelo en la cuenca del río Tinaco. En los objetivos específicos tenemos cómo describir la degradación de la tierra con base en los cambios de la cobertura de la tierra en la cuenca del río Tinaco, el estado Cojedes, analizar la dinámica del espacio temporal del carbono orgánico del suelo en la cuenca del río Tinaco, proponer las prácticas de manejo sostenible del suelo para crear adaptación y resiliencia ante el cambio climático en la cuenca del río Tinaco. Y aquí nos basamos en una justificación de la necesidad de preservar el ambiente en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en el Plan del Sistema de la Creación Intelectual del 2019-2025 de la ONG y en la necesidad de investigación que hay por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Aquí le voy a presentar un marco conceptual, lo que es el proceso de la percepción remota, que es el funcionamiento principal para el estudio de la dinámica del carbono. Entonces tenemos en el diagrama lo que es una fuente A, que es la fuente de energía e iluminación. Tenemos un punto B, que es la radiación de la atmósfera. El punto C, la interacción con el objetivo. La D, la grabación de la energía con el sensor remoto. Y luego en la E, que es la transmisión y recepción del procesamiento de los datos. Este diagrama es el proceso de la percepción remota para lo que es la generación de todos los datos que van en el proyecto. Pero esta percepción remota es a través de un software que es TrainHard, que describe los cambios en el carácter biofísico de observado de la superficie de la Tierra para ayudar a identificar áreas que podrían estar procesadas por cambios. También por aquí podemos calcular lo que es la reserva del carbono, que refleja la integración de los variados procesos que afectan en el crecimiento de las plantas y el aumento de la fuente de materia orgánica. Las métricas que se utilizan para evaluar la reserva de carbono adoptada al indicador 1531, que es el carbono orgánico del suelo. Lo más importante, que es el marco metodológico, tenemos aquí como la unidad de estudio, el mapa de Venezuela. Aquí extraemos en otra grilla lo que es el mapa del estado Cojedes, donde presenta la cuenca del río Tinaco. Aquí esta se encuentra ubicada en la jurisdicción del municipio Tinaquillo, Tinaco, San Carlos y El Pao de San Juan Bautista, en el estado Cojedes, y ocupa una extensión de 362.112 hectáreas. Como lo venía diciendo, tenemos la cobertura del terreno a través del TrainHard, utilizar los mapas de cobertura terrestre como el conjunto de datos predeterminados, pero también se puede usar mapas locales. Este método combinado de cobertura del terreno para estimar los cambios de lo que es del carbono dinámico, identificar también las áreas potenciales degradadas para los primeros también 30 centímetros del perfil del suelo que se aprovechan en los datos de la plataforma SoilGrid, que es 250 metros. Reclasificar lo que es ambos mapas, ¿verdad?, en la línea de base y en los años objetivos. La cobertura terrestre a las 7 clases de cobertura terrestre necesarias para infundar lo que es bosques, pastizales, tierras, cultivos, humedales, áreas artificiales, tierras desnudas y aguas. Realizando un análisis de transición de cobertura terrestre para identificar los píxeles que permanecieron en la misma clase de cobertura terrestre y cuáles cambiaron. Según su conocimiento local de las condiciones en el área de estudio y la degradación de la tierra procesada, allí utiliza las tablas siguientes para identificar qué transición corresponde a la degradación con signo negativo y mejora con signo positivo, o ninguno a cambio en términos de condición de la tierra, 0. En el TrainHard combinará la información de los mapas de cobertura terrestre y la tabla de tipología de degradación por transición de cobertura terrestre para calcular la subindicador de cobertura de la tierra. El diagrama que nos arroja en este momento, aquí lo podemos observar, que es identificable porque tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, en columna vertical, que van hacia las horizontales, lo que es el inicio de la cobertura del suelo. En la parte vertical, que va de manera, ahí podemos apreciar lo que es la cobertura del suelo
pero en lo que es en los años de acciones según su momento ideal. En esta otra tabla tenemos aquí cómo el carbono orgánico del suelo va en un momento inicial, la cobertura inicial, ¿verdad? Después cómo converge con los factores y luego cómo culmina mediante las acciones del carbono del suelo. Entonces tenemos aquí lo que es la degradación, que es igual a la reducción del carbono orgánico del suelo aún mayor al 10%. Mi tipo de investigación, que es el estudio, será del tipo descriptivo, según Hernández, Fernández y Baptista 2014. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos y cualquier otro fenómeno que se sometan a un análisis. En la página 22. Mi diseño de la investigación, que es una investigación, será no experimental con un diseño longitudinal de tendencia. Las fases de la investigación. En la fase 1, descripción de la degradación de la tierra con base en los cambios de la cobertura de la tierra en la cuenca del río Tinaco, estado Cojedes. En la fase 2, el análisis de la dinámica espacio-temporal del carbono orgánico del suelo en la cuenca del río Tinaco. En la fase 3, propuesta de práctica de manejo sostenible del suelo para crear adaptación y resiliencia ante el cambio climático en la cuenca del río Tinaco. Todo, espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias.